base de formación sólida. Ustedes han debido ver en muchas situaciones de conflicto, especialmente cuando hay duda de algo, lo que piden que se haga auditoría, ¿no? Problemas en San José, digamos, el club que ha desaparecido. Tanto problema de la parte económica, auditoría, pero ni las auditorías se han salvado porque, bueno, tampoco han hecho buen uso de las auditorías, solamente era un clamor, digamos, de la gente que quería saber. Pero en otros temas, se hace un proyecto, una obra grande, lo primero que preguntan, ¿cuál es el costo tan caro? Que se haga auditoría. Entonces, ¿por qué piden auditoría? Porque tienen confianza en un auditor. Porque los auditores ganamos un espacio dentro de la sociedad con el trabajo, ¿no? Los auditores tenemos ese apoyo de la ciudadanía hasta ahora todavía, gracias al trabajo que hacemos, ¿no? Si no, no tendría pues tanto requerimiento de auditores en diferentes empresas, ¿no? Ese es un tipo de trabajo. Ahora, ¿por qué la auditoría va cobrando importancia cada vez más? Porque los diferentes interesados en una empresa, administradores, inversionistas, instituciones de crédito, administración tributaria, gobierno local, nacional, etcétera, requieren información fiable, confiable. ¿Y quién le va a proporcionar esa información confiable? Le va a proporcionar un auditor mediante una opinión independiente. Ahí está la palabra clave que nos mueve a los auditores, independiente. Ese es un término que marca nuestra vida como profesionales. Nosotros no podemos irnos a un partido político y pretender ser independientes. Ahora no es que no tengamos derecho, tenemos derecho, pero para hacer auditoría tenemos que cuidar esta posición de independencia, ¿no? En ese caso, nuestra opinión va a ser creíble frente a la ciudadanía. Pero si damos muestras de que somos parte de un proyecto, de un partido y queremos hacer auditoría de lo que ha hecho ese partido, por más que hagamos bien nuestro trabajo, la gente no nos va a creer. Entonces, no solamente es cuidar, precautelar nuestra independencia, sino cuidar también el aspecto de forma, ¿no? Por más que seamos independientes, pero estamos igual en manifestaciones públicas, políticas, entonces, ¿qué cosa vamos a decir en independencia? Pero independencia también tiene que ver con, digamos, estar libre de cualquier presión psicológica, mental, para opinar. Eso es independencia, ¿no? Tener la capacidad de poder analizar sin ningún tipo de presión. Hay presión de toda naturaleza para el auditor. Es una especialidad bien delicada ser auditor. ¿Por qué tenemos que hacer encontrar o tenemos que hacer notar errores? Tenemos que hacer notar fallas. Y muchas veces son grandes errores, son grandes fallas. Y esas grandes fallas, grandes errores van rozando con delitos, a veces, no siempre, pero a veces, con delitos. En el sector público, especialmente los auditores, ¿qué hacen? Identifican indicios de responsabilidad, sea civil, sea penal, sea administrativa, ejecutiva. ¿Y a quién le gusta que le hagamos notar errores? Si ustedes se ponen un poquito a reflexionar en sus casas, en sus domicilios, alguna vez les han llamado la atención en su casa, probablemente por algo que no se ha hecho bien, y han aceptado, han dicho, sí, me he equivocado, discúlpame,
voy a corregir. Raros son los que reconocen su error y corrigen. Los más están respondiendo. A mí nomás me controlas, a mi hermano no le dices nada. ah, en tus épocas sería así, pucha, ¿no? Entonces, más bien saltamos en vez de aceptar ah, un error, una falla que nos están haciendo notar, ¿no? Entonces, imagínense si a alguien le vamos a decir que ha cometido un error serio contra los intereses de la empresa. Y si ese error raya con delito, peor todavía, creen que nos van a felicitar, nos van a decir, felicidades, me has pescado, qué auditor eres, así, no, enemigo, bronca, eso es lo que nos vamos a generar, ¿no? A veces por hacer una administración correcta en el marco de las normas, uno se choca con gente que no está habituada a ese tipo de actividad y bueno, pues se siente golpeada por nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos otro tipo de formación y esa palabrita independiente, con lo que ustedes han aprendido en contabilidad de equidad, es lo que marca nuestra forma de ser como profesionales. Bien, ¿de dónde viene esto de auditoría? ¿Por qué se dice auditoría a nuestra profesión, especialmente al trabajo de control externo posterior que vamos a hablar más luego? ¿Por qué se llama auditoría? En realidad la auditoría, la palabra auditoría evocaba imagen de un individuo que usaba una visera, se sentaba al frente de una plaza y recibía informes, ¿no?, de los comerciantes para ver qué contribución tenían que dar al Estado. Entonces, cada comerciante tenía que dar reporte de lo que ha realizado, de lo que ha recaudado, y parte de eso tenía que dar como contribución al Estado. De ahí viene esto de oír, porque esa persona encargada por el Estado oía los informes para fijar los tributos, ¿no? De ahí viene esto de auditoría. Ahora en la época actual el auditor es pues un individuo con talento, se tiene que formar bien, tiene que tener la capacidad de análisis, criterio para resolver problemas, para encontrar problemas y plantear soluciones de esos problemas, recomendar soluciones. Tiene que ser capaz para tomar decisiones sobre muchos asuntos importantes. Nuestra opinión sobre una operación, sobre el manejo de una empresa, sobre sus estados financieros, va a derivar en decisiones muy importantes. Desde invertir más en una empresa, crecer más la empresa, o cesar una empresa, que serían los dos extremos. Por ahí la empresa no tiene el rendimiento que quieren y nosotros estamos, después de una auditoría, diciendo que es evidente que no tiene buenos rendimientos, entonces por ahí lo cierran a la empresa. Y hay un conflicto social, ¿no? Especialmente con la gente que trabaja en las empresas. Entonces, nuestra opinión es importante. Por eso el auditor tiene que ser una persona bien formada, capaz de analizar, capaz de, con criterio, tomar las mejores decisiones para informar. Pero también tiene que poseer coraje y fortaleza para mantener condiciones personales. A veces nos presentamos en situaciones bien difíciles, ¿no? Hay gente que no duda en echar lodo, en decir cualquier disparate de uno, especialmente cuando no está presente, no duda. ¿Cuál es el propósito? Desvirtuar el trabajo o ganarse una Ave María, digamos, con esa forma de actuar y echar lodo, digamos. Y a veces desvirtúan el trabajo que hacemos como auditores solo para justificar una acción mal realizada. A veces llegan más allá las presiones, ¿no? Ya, por ejemplo, en el sector público,
a veces las cuestiones políticas, ¿no? Tienes que ir a visitar a tal persona, ¿no? Tienes que ir a... Vamos a cortar. Tienes que ir a reventar a tal persona. Es de la oposición o es del oficialismo y no está perjudicando. Entonces, y el auditor que se preste a eso podrá decir soy independiente después. No, vamos a tratar de mantenernos. En muchos casos, los auditores dejan un trabajo y dicen, no, me voy, no voy a hacer esto. Pero también a veces resulta un poco difícil. Con el tema de la crisis no hay ni trabajo, pero bueno, ya depende de uno, ¿no? Romper la línea que nos marca la profesión o mantenerla. Pero hay que tener mucha fortaleza para sopesar esas presiones. Vamos a ir hablando más adelante, algunos casos que se han presentado en auditoría, ¿no? Donde han pretendido hacer cambiar la opinión del auditor para perjudicar a alguien. Bien. Sin embargo, nosotros tenemos que asumir con responsabilidad porque la auditoría es una de las pocas disciplinas que ofrece la posibilidad de decidir, de juzgar, ¿no? Casi diariamente, ¿no? Casi diariamente. ¿Y qué es lo que decidimos? ¿Qué es lo que juzgamos? ¿Está bien o no está bien lo que ha hecho la empresa? ¿Se ajusta a las normas técnicas de contabilidad? ¿Se ajusta a las disposiciones legales? ¿Se ajusta a sus reglamentos? Eso vamos a opinar. Y para ser un juez, para opinar, obvio, tenemos que primero ser independientes, tenemos que ser capacitados, tenemos que ser formados, entrenados para hacer eso. Bien. El concepto de auditoría está ligado a la idea del control. Ustedes han debido leer en administración general, la materia que llevan, han debido ver el proceso administrativo. ¿Alguien podría decir? ¿Alguien se acuerda en qué consiste el proceso administrativo? Organizar, controlar, licenciado. Ya, organizar, Controlar, planificar, e- dirigir, ejecutar y controlar, ¿no? Dirigir y controlar. Sí, controlar. El control es una parte de eso. Entonces, la auditoría está ligada a esta idea de control. Ahora, las empresas pueden tener diferente tipo de control. Por ejemplo, puede ser control previo. ¿Qué significa control previo? Antes de ejecutar la operación. O sea, cada funcionario tiene que revisar todo lo que le compete para verificar si su trabajo es hecho de forma completa, tal como se le ha instruido. ¿Sí? Una vez que verifica que ha cumplido eso, entonces puede pasar a la otra instancia donde deba presentar sus reportes, sus informes, etc. ¿No? Ese es un tipo de control antes de ejecutar la operación. Otro tipo de control es concomitante o concurrente. A eso se llama el control que se implementa simultáneamente se ejecuta una operación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una compra de mercaderías, entonces vamos a diseñar un proceso de compras donde tiene que haber necesariamente un pedido del almacén para comprar, que nos diga ya no tengo en stock y compren. Alguien tendrá que autorizar el inicio de la compra. Alguien tendrá que procesar la compra, ver alternativas, precios, proveedores y autorizar de dónde compramos. ¿No? Alguien tendrá que recibir la mercadería comprada. O sea,
implementar procesos concurrentes, concomitantes, simultáneamente se ejecuta la operación. Es otro tipo de control. Y el control posterior, que sería el control después de ejecutada la operación, ¿no? Esos tres tipos de controles vamos a ubicar dentro de la estructura de una entidad. Ahora, la auditoría es un tipo de control posterior a la ejecución de las operaciones. ¿Qué significa eso? Que solo podemos hacer auditoría de hechos ejecutados, de operaciones ejecutadas. No puedo hacer auditoría de algo que no ha concluido, un proceso de compra en curso, por ejemplo. No se puede. ¿Por qué? Porque no ha concluido, no sabemos los resultados. Una vez que concluya, sí lo podemos revisar. ¿Sí? Entonces, la auditoría es un tipo de control posterior. Por eso, en nuestra materia, por ejemplo, el objetivo de nuestra materia, ¿cuál es? Vamos a hacer auditoría de estados financieros. Pero tendría que haber ya estados financieros, pues. ¿De qué año tenemos estados financieros? En el mejor de los casos, ya deben estar cerrando la gestión que cierra el 31 de diciembre del 2021. Del 2022 no podemos hacer todavía porque no hay estados financieros. Pero del 2021, si han cerrado, ya tienen los estados financieros hoy día, sí lo podemos hacer. Si no tuvieran estados financieros, ¿qué auditoría financiera vamos a hacer? No se podría, ¿no? Necesitamos eso. Lo mismo si hablamos de auditorías especiales, digamos. Una obra grande, digamos, el paso a desnivel de la calle Ejército Nacional. Queríamos hacer una auditoría sobre la construcción de ese puente. Bueno, ya ha concluido, tengo entendido que ya está librado al servicio público y lo que no sé es si se ha hecho la recepción definitiva, ese puntito faltaba, ¿no? Pero una vez que se haga la recepción definitiva, se podrá verificar de forma completa cómo se ha realizado esa operación. Entre tanto, no se realice la recepción definitiva, siempre va a estar sujeto a arreglos, mantenimientos, obligado por la empresa que ha construido, ¿no? Entonces, la auditoría siempre sobre hechos pasados, ejecutados. ¿Por qué cada vez crece la importancia de la auditoría, no? ¿Por qué se da prioridad e importancia del control en la empresa moderna? Por estos factores. Primero, crecimiento y complejidad de los negocios. Al empezar una empresa, probablemente el dueño puede manejar bien, una persona puede controlar suficiente, porque es pequeña la empresa. Pero a medida que va creciendo, ya el control del dueño ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque están contratando personal, están contratando hasta administrador o por ahí gerente. Entonces hay que implementar controles. ¿Para qué? Para que los dueños del capital tengan certeza razonable de que se está manejando bien sus intereses, ¿no? Entonces ahí hay necesidad de mejorar el control, porque la empresa está creciendo. Y aparte se está haciendo más compleja su administración. Por ahí estamos creando sucursales, por ahí estamos ampliando más operaciones, etcétera. Entonces hay necesidad de implementar el control. Otro factor es la delegación creciente de funciones. Claro, como el dueño de la empresa ya no abastece, contrata gente y a esa gente está delegando funciones, responsabilidades que antes él lo hacía, ¿no? Entonces, ahí también surge necesidad de implementar controles. Si vamos a contratar personal, que sea un personal idóneo, formado para lo que necesitamos. Entonces, vamos a tener
mayor probabilidad de que se maneje bien la entidad. Pero si ponemos sin cuidar formación, sin cuidar conocimientos, habilidades para lo que necesitamos, lo más probable que tenga problemas, ¿no? Entonces, el control es importante por ese tipo de factores. También es necesario la prevención de errores operativos. Cuando la empresa crece, hay que tratar de prevenir, ¿no?, los errores, que no se cometan errores. Un análisis de riesgos, por ejemplo, ¿no?, para evitar errores o actos negativos contra intereses de la empresa. Las normas internacionales de auditoría, por ejemplo, hacen referencia a que nosotros tenemos que revisar y opinar sobre la situación de estados financieros y la posibilidad de que, mínima de que haya errores o fraudes. O sea, nos están llevando a opinar de esa naturaleza, errores o fraudes. Para decir que no, que está libre de errores y fraudes, tenemos que revisar bien. Porque si decimos está libre de errores y fraudes, y después se encuentran un fraude, nos van a decir que nosotros no hemos hecho bien el trabajo y hasta nos pueden meter como cómplices, ¿no? Bien, entonces, sin embargo, la teoría general habla de errores. En las normas internacionales avanza un poco más y dicen fraudes. Otorgar seguridad a la dirección y terceros. ¿Sí? Bueno, con un sistema de control bien implementado, entonces va a haber mayor seguridad para que la dirección, también los interesados en la empresa, tengan seguridad razonable, ¿no?, de que la empresa está siendo administrada adecuadamente. Terceros implica acreedores, proveedores, el Estado, ¿no?, los que tengan interés en la empresa, de tener seguridad sobre cómo se está manejando la entidad. Estos factores, entonces, hacen que cada vez sea más importante el tema del control, ¿sí? Y también la Oficina de Impuestos Nacionales acá, por ejemplo, ve como tercero sus intereses y por eso saca disposiciones y dice: todas las empresas que tengan ingresos brutos anuales igual o mayor a 1.200.000 deben presentar estados financieros con dictamen de auditoría. Disposición. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas que tienen ingresos brutos anuales de 1.200.000 para arriba, obligado tienen que contratar auditores, ¿no? Y ya hemos dicho, la auditoría está ligada al control. Y ahí se ve la importancia, ¿no?, de la auditoría en el control precisamente. Bien, pues, definiciones de auditoría vamos a encontrar bastantes, ¿no? Una de las definiciones de auditoría, bueno, yo por lo menos he tomado dos para el tema de la materia, pero pueden ustedes ver otros autores. Sin embargo, van a girar en lo mismo, tal vez con algún pequeño cambio. Y bueno, Carlos Esloce, que es un autor argentino, en su texto Auditoría, un enfoque empresarial, ve un objetivo de la auditoría tratando de aumentar la confianza sobre la información, ¿no? Con ese propósito de aumentar confianza sobre determinada información, plantea esta definición y nos dice que es el examen de información por parte de una tercera persona distinta a la que preparó y del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad
dando a conocer los resultados de su examen a fin de aumentar la utilidad que tal información posee, ¿no? De esta definición podemos encontrar el contenido de la materia en realidad. Y cada palabra tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, examen. Y ustedes saben de exámenes, porque dan exámenes, están en primer curso, desde el colegio, desde la escuela dan examen. ¿No? ¿Qué es el examen? Una evaluación para medir en base a algunos indicadores cómo funciona, en este caso, una determinada empresa. Es un examen que vamos a realizar a la labor que realiza el contador, a la manifestación que dice la dirección de la empresa a través de los estados financieros. Eso vamos a examinar. Pero este examen, dice, tiene que ser por parte de una tercera persona, distinta a quien ha preparado y al usuario. ¿Qué significa? Es una tercera persona, una persona independiente, que no tenga relación con el contador, ni con los dueños, ni con los administradores de la empresa. Entonces, aquí estamos hablando de independencia, esa palabrita que hemos dicho hacia arriba. En otras palabras, dice acá, una tercera persona distinta a quien preparó los estados financieros y el usuario, o los dueños de la empresa, o la administración. ¿Y cuál es el propósito de este examen por una persona diferente a los dueños, al contador? Establecer razonabilidad de esa información e informar el resultado. Con ese informe lo que se pretende es aumentar la utilidad de esa información, o sea, mayor confianza de esa información porque una persona independiente está opinando. A eso apunta la auditoría desde el punto de vista de Carlos Slose y también comparte la opinión general mayoritaria de la auditoría, ¿no? Acá incluye un concepto tal vez antiguo, pero que van a ver ustedes relaciones con los conceptos actuales, casi lo mismo, ¿no? El Comité para Conceptos Básicos de Auditoría de la Asociación Americana de Contadores Públicos define la auditoría como, otra definición, es un examen, otra vez, objetivo, sistemático, ¿no? Con el propósito, cuyo propósito es obtener y evaluar evidencia sobre afirmaciones o declaraciones relativas a actos y eventos de carácter económico acontecido en un ente, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones o declaraciones y los criterios establecidos, para luego comunicar a los interesados. Esta es otra definición que más o menos va por lo que dice Carlos Slose. Pero para mí esta es una de las definiciones más completas. ¿Ah? Y como les decía, de estas definiciones vamos a sacar el contenido de los demás temas. Cuando decimos acá que es un examen objetivo sistemático para obtener y evaluar evidencias sobre afirmaciones o declaraciones, esas afirmaciones o declaraciones de un ente pueden ser los estados financieros. ¿Estados financieros qué son? El resultado económico, la situación financiera de la entidad. Y cuando la gerencia presenta los estados financieros, esa es pues su declaración de cómo está la empresa en cuanto a rendimiento económico, en cuanto a situación financiera. Y esa declaración o esa afirmación que nos da la gerencia es la que vamos a evaluar, la que vamos a examinar, ¿no? Y realizando una evaluación y obteniendo evidencia, vamos a poder emitir una opinión para decir, ¿es razonable? ¿No es razonable?
¿sí? O no podemos opinar porque no hay información suficiente. Algo tenemos que decir, ¿no? Ahora vamos a ir desglosando esta definición. Otra vez es un examen, pero ahora aumenta objetivo. A diferencia de Carlos Loce que dice solo examen, ¿no? Un examen objetivo. ¿Qué es examen objetivo? El auditor tiene que constatar, tiene que verificar, tiene que comprobar. No puede decir debe ser. Sí, no, debe ser. No, hay que verificar. Tenemos que hacer cálculos, recálculos, ir a los documentos originales, contratos, facturas, informes de recepción, informes de entrega. O sea, todos los documentos que sean pertinentes para llegar a esa opinión que al final vamos a hacer constar en el informe. Por eso es objetivo, ¿no? En el tema de inventarios, por ejemplo, Impuestos Nacionales obliga a que los contribuyentes hagan conocer el día y la hora del inventario final de existencias a impuestos y a su auditor. Entonces, impuestos puede mandar una persona para verificar. Pero ya para nosotros, desde el punto de vista de auditoría, nos van a avisar que van a tomar examen, o digo, inventario, y nosotros como auditores tenemos la obligación de ir a ver, a observar esa toma de inventarios para dar fe. ¿Por qué? Porque con esa toma de inventario físico vamos a poder establecer el valor de las existencias finales, probablemente vamos a evaluar el costo de la mercadería vendida y finalmente vamos a ver la razonabilidad del resultado que muestran los estados financieros. ¿Por qué impuestos y por qué el auditor tiene que participar en esta toma de inventarios? Porque es un factor importante para determinar el costo de ventas y el estado de resultados. Por eso, el auditor tiene que ser objetivo. Muchas veces, cuentas por cobrar. 1 millón en cuentas por cobrar. A ver, analizaremos cómo está compuesto ese millón. Realmente todo el millón es por venta crédito. Por ahí se están incorporando otras partidas y no tienen nada que ver con las ventas a crédito. Entonces, tenemos que revisar. En muchos casos vamos a confirmar saldos. Vamos a decir, a ver, el millón, ¿cuántos clientes hay? ¿Cuántos deudores hay? 100 deudores. Vamos a confirmar con los 100 o con la mitad, con 50 por lo menos, confirmaremos si está bien registrados sus saldos. Eso es examen objetivo. No dar por válido algo, porque en algún problemita puede haber una mala exposición, un error, o lo que tememos más, un fraude. Es sistemático, porque la auditoría implica un proceso. Un proceso. Hay normas de auditoría que los auditores tenemos que cumplir. Las normas internacionales de auditoría, las normas de auditoría generalmente aceptadas, nos indican un procedimiento que los auditores tenemos que seguir. Por eso es sistemático. Y tenemos que conocer esas normas. Porque en la medida que cumplamos las normas generales, las normas internacionales de auditoría, nuestro trabajo va a estar bien hecho, bien respaldado, ¿no? Por eso es sistemático. Vamos a entrar a otro tema después para hablar de las normas, ¿no? Ahora vamos a obtener y evaluar evidencias sobre afirmaciones o declaraciones, ¿no? ¿Cuál es el fin de esa evaluación? Determinar el grado de correspondencia entre las afirmaciones o declaraciones y los criterios establecidos. Acá ya nos está diciendo en resumen qué es lo que vamos a hacer con la auditoría. Vamos a comparar lo que la empresa ha hecho con lo que debería haber hecho. Si los saldos de las cuentas están en el marco de los principios contables, por ejemplo, ¿sí? Se entiende que los estados financieros
Estamos en base a principios, normas contables, se entiende. El contador aplicado. Ahora nosotros los auditores vamos a ver si efectivamente se han cumplido esos principios contables, esas disposiciones legales. Eso vamos a evaluar. ¿En qué medida lo que dice la empresa en sus estados financieros cumplen las normas técnicas, las disposiciones legales? Si hay correspondencia, está bien, pues. Pero si hay discrepancia fuerte, significativa, no hay correspondencia entre lo que dice la empresa y las normas contables, nuestro informe también será complicado para la empresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros obtengamos de la comparación entre lo que ha hecho la empresa y lo que debería haber hecho, nos va a servir para el informe. La comunicación de resultados es el informe, ¿no? Entonces, como ejemplo, acá citamos eso, ¿no? Una afirmación o declaración de un ente puede ser los estados financieros, ¿no? Y que están presentados adecuadamente. Nosotros lo vamos a verificar y vamos a ver si está de acuerdo con criterios establecidos, en este caso, por ejemplo, principios de contabilidad generalmente aceptados. Y cualquier discrepancia servirá para que hagamos nuestro informe. Bien. ¿Qué nos dice la NIA 200? Esto sobre auditoría también, ¿no? La norma de normas internacionales de auditoría. Nos dice, por ejemplo, que de acuerdo a esta NIA, el objetivo de una auditoría de estados financieros es obtener certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, ¿no? A lo que les decía hace un momento. Las NIA ya aumenta la palabra fraude. Y cuando nosotros vamos a hacer nuestro examen, lo que vamos a manifestar en el informe es decir, si la declaración, la afirmación de la empresa está bien o está mal. Está libre de errores materiales, ya sea por fraude o por error, o por ahí tenemos fraudes o errores que hemos identificado. Entonces, eso al auditor le va a permitir expresar una opinión, su informe, ¿no? Y esto tiene que ver con aspectos significativos en el marco de información financiera aplicable y emitir un informe sobre estados financieros y comunicar resultados, ¿sí? Miren, ¿en qué cambia las dos definiciones que hemos dado anteriormente con lo que dice la NIAN 200? En esta palabrita. Después lo demás, en otras palabras, es lo mismo, ¿no? Pero ahora apunta las NIA este tema del fraude. Bien. ¿Y por qué la NIA ahora se preocupa de fraudes? Antes solamente era examen sobre razonabilidad. ¿Es razonable? No es razonable los resultados económicos, la situación financiera que presenta la empresa. Ese era el trabajo del auditor. Pero ahora se ha incluido el tema de fraudes. ¿Por qué creen que se haya incluido este tema de fraudes? Han habido experiencias negativas, lamentablemente negativas para nuestra profesión, ¿no? Donde auditores, contadores públicos han hecho un mal trabajo que raya incluso en el delito. Y por esa labor de los auditores, el grupo profesional como contadores públicos se ha visto obligado a incorporar este tema del fraude.
si ustedes se anotan en su hojita, en su cuaderno, y para la siguiente clase a alguien voy a pedir que exponga unos minutitos y se va a ganar puntos. Busquen en internet el escándalo de la Enron en internet. Escándalo de la Enron. Por si acaso aquí voy a escribir, lo voy a borrar después. Escándalo de la Enron. Y acá se van a dar cuenta de por qué el grupo profesional se ha tenido que ver en la obligación de colocar este tema del fraude. Entonces, cuando nosotros vayamos a revisar estados financieros, tenemos que evaluar, obtener evidencia para decir está libre de errores materiales y fraudes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar con mucho cuidado para no dejar pasar errores materiales o fraudes. Eso sí que sería complicado para nosotros si no hacemos notar. Ahora, mucho depende de la información. Tampoco nosotros somos policías, ni vamos a ir a hacer una labor de policías, pero sí agotar procedimientos para estar razonablemente seguros nosotros de que hemos hecho un buen trabajo. ¿Ya? Lo voy a borrar, por favor, si han tomado nota. Busquen en internet el escándalo de la Enron. Y ahí se van a dar cuenta del por qué el grupo profesional se ha visto obligado a incorporar el tema de fraude. La siguiente clase, 2 o 3 personas van a participar porque tampoco creo que todos vayan a leer, pero el que tenga interés, analice. Yo os voy a adelantar algo. Hemos dicho que la auditoría es un trabajo independiente. En las definiciones que hemos hablado, hemos dicho tiene que haber independencia. Una tercera persona es la que tiene que revisar, diferente a quien ha preparado la información y a los dueños, a la gerencia, a la dirección. O sea, estamos hablando de independencia. Entonces, cuando hablamos de la Enron, precisamente ha sido un tema de independencia, de no cumplir con eso, el que ha generado un escándalo, pero que ha repercutido a nivel mundial y ha hecho pues que nuestra profesión tenga que rever y por eso se ha tenido que colocar este tema de fraude. Las empresas han llegado a desconfiar de los auditores producto de este problema. Ya no se conformaban con un criterio sobre razonabilidad. El mayor del auditor. Entonces, la presentación. Bien. Bien. Licenciado, no se Ahora, escucha. sí me parece. Se No se escucha, entrecortó. licenciado. Sí, Lice. Ahora se oye. Sí, licenciado, ya se escucha. Ya. Hay
no sé, desde hace unos 3 días estoy notando problemas de señal con el internet. Ni siquiera la fibra óptica es garantía para decir que no va a haber cortes, pero en este momento sí ha habido un corte y bueno, ese tema ya escapa a lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Yo tengo la fibra óptica, tengo el sistema antiguo y algunas veces estoy intercalando porque uno de los dos falla. Y ahorita se ha cortado el tema de fibra óptica, por eso ha habido interrupción. Bueno, por hoy día vamos a quedar acá. Les decía, tengo examen de auxiliatura y continuamos la próxima clase. Ya, buenos días. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.